¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas más cotidianas pueden, de repente, sentirse como las más extrañas? Así comenzaba a cuestionarme mientras, una vez más, la casa se sumergía en un silencio que parecía gritar. Mi nombre es Micaela, y esta es la historia de cómo mi vida dio un vuelco inesperado, un relato que me transformó de formas que nunca imaginé. Era una mañana típica, excepto por el hecho de que Víctor, mi esposo, había partido hacía 2 semanas para otro de sus viajes de negocios interminables. Me encontraba en la cocina, preparando mi café matutino. El vapor se elevaba suavemente, mezclándose con los primeros rayos de sol que se colaban por la ventana. La rutina era mi única compañía. Mientras el café goteaba, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Con cada tic-tac del reloj de pared, una punzada de soledad me recordaba lo vacía que estaba la casa sin Víctor. Fue entonces cuando decidí ocupar mi mente organizando viejos álbumes de fotos, una tarea que había postergado demasiado tiempo. Abrí el primer álbum y las imágenes me transportaron a días más felices. ¿Recuerdas esto, verdad?, murmuré, tocando una foto de nuestra luna de miel en Grecia. No había respuesta, solo el eco de mi voz contra los muros fríos de la cocina. Continué pasando las páginas hasta que una foto no familiar capturó mi atención. Era Víctor, sonriendo ampliamente, con su brazo alrededor de una mujer que no conocía. Estaban en París, según el pequeño arco del triunfo detrás de ellos. Mi corazón se aceleró, la confusión y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Antes de que pudiera ahogarme en un mar de preguntas sin respuesta, el timbre de la puerta me sobresaltó. Era mi vecina, Griselda, que venía, como solía hacer, bajo el pretexto de pedir algo trivial, pero en realidad, venía a husmear. Micaela, querida, ¿tienes un poco de azúcar? Se me acabó y tengo visitas esta tarde, comentó con su voz melosa, mientras sus ojos curioseaban más allá de mí hacia el interior de la casa. Claro, Valentina, dame un segundo para ir a buscarla, respondí, intentando ocultar mi agitación mientras iba a la cocina. Al regresar, le entregué el azúcar y traté de ofrecer una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Micaela, ¿te veo algo preocupada? ¿Todo está bien, no?, preguntó. Su tono de voz llevaba un matiz de falsa preocupación que conocía demasiado bien. Todo está en orden, gracias, aseguré, cerrando la puerta detrás de ella con un suspiro de alivio. Al volver a la foto, la tomé entre mis manos temblorosas. ¿Quién eres y qué significas para él? Las palabras salieron en un susurro apenas audible. Sabía que necesitaba respuestas, pero parte de mí temía lo que esas respuestas podrían revelar. Decidida, subí a nuestro estudio para buscar en la computadora. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras buscaba cualquier pista que pudiera decirme quién era la mujer de la foto. Tras unos minutos de búsqueda, encontré su perfil en una red social, claramente etiquetada en varias fotos con Víctor, todas llenas de sonrisas y miradas cómplices. Apoyé la frente en la fría superficie del escritorio, sintiendo como el mundo que conocía empezaba a desmoronarse a mi alrededor. Esto no puede estar sucediendo, pensé, mientras las lágrimas comenzaban a formarse. La revelación de la foto no era solo una imagen, era un espejo de las grietas que habían estado formándose en mi matrimonio, invisibles hasta ahora. Este fue el comienzo de mi viaje, un camino lleno de autodescubrimiento y verdades incómodas. Pero en aquel momento, solo podía sentir el peso del engaño, presionando contra mí con una fuerza abrumadora. Mi historia, aunque dolorosa, es también una de renacimiento y empoderamiento, aunque todavía no lo sabía. Después de aquel descubrimiento que rompió la tranquilidad de mi mañana, los días siguientes se volvieron una maraña de emociones y pensamientos caóticos. La imagen de Víctor con aquella mujer, ajena pero íntimamente unida a él, quemaba en mi mente, y cada rincón de nuestra casa parecía susurrar secretos en sombras. Víctor regresaría pronto, y con su retorno, las preguntas que bullían en mi interior exigían ser liberadas. Decidí enfrentarlo, pero antes necesitaba más pruebas, más certezas. Mis dedos, guiados por un impulso de descubrimiento, no solo recorrieron las páginas de su vida social en línea, sino también los recovecos más profundos de sus mensajes y correos electrónicos, accesibles desde la computadora de nuestro estudio, donde los recuerdos de días felices ahora se teñían de traición. Una tarde, mientras exploraba antiguos correos, un intercambio particular me hizo detenerme. No solo había mensajes entre Víctor y la mujer, sino también conversaciones comprometedoras con Valentina, su madre. Aparentemente, ella conocía la relación de Víctor y había aconsejado mantenerla en secreto. Micaela no debe saber de esto,
sería demasiado para ella, aconsejaba Valentina en uno de los correos. Furiosa y herida, decidí confrontar a Valentina antes de enfrentarme a Víctor. Fui a su casa, que estaba convenientemente cerca, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Al abrir la puerta, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «Micaela, querida, ¿qué te trae por aquí a estas horas?», preguntó con una voz que intentaba ser dulce. Necesité todo mi coraje para controlar el temblor en mi voz. «Valentina, he visto los correos. Sé que sabías sobre Víctor y esa mujer». «¿Cómo pudiste?». Su rostro se endureció, y por un momento, la máscara de cordialidad desapareció. «Micaela, esto no es lo que piensas. Estoy tratando de proteger a la familia, eso es todo». «¿Protegernos? ¿Mintiéndome?». «¿Es eso proteger?». Mis palabras salieron más agudas, cargadas de incredulidad y dolor. Valentina se acercó, su voz bajó a un susurro confidencial. «Escucha, no todo es blanco y negro. Hay cosas que quizás no comprendes del todo». Antes de poder responder, el sonido de un coche entrando en el garaje cortó nuestra conversación. Era Víctor. Regresaba antes de lo esperado. Mi corazón se detuvo un instante, luego, impulsada por una fuerza desconocida, me apresuré de vuelta a casa antes de que pudiera verme. Aquella noche, cuando Víctor entró, la atmósfera se cargó de una tensión palpable. Él parecía cansado, pero al verme, su fatiga dio paso a una sonrisa forzada. «Micaela, mi amor, qué sorpresa volver a casa», exclamó, intentando abrazarme. Me aparté suavemente, mi voz apenas un hilo. «Tenemos que hablar, Víctor. Es sobre tus viajes, y sobre ella». El silencio entre Víctor y yo se volvió un abismo insondable aquella noche. Las verdades no dichas y las mentiras tácitas flotaban en el aire, pesadas y opresivas. Finalmente, Víctor rompió el silencio, su voz un susurro tembloroso. «Mica, sé que he cometido errores que nunca pensé que haría. Pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice pensando en nosotros, en nuestro futuro». Sus palabras me golpearon como una burla cruel. ¿Nuestro futuro? Víctor, traicionaste nuestra confianza, nuestro matrimonio. ¿Cómo puede eso ser para nuestro futuro? Él podía ver la determinación en mis ojos, y por un momento, pareció encogerse, como si realmente comprendiera el dolor que había causado. Lo sé, y me odio por eso. Quiero arreglar las cosas, Mica. ¿Podemos intentarlo? No sé si hay algo que arreglar, Víctor. Mi voz se quebró con las palabras, cada sílaba un reflejo de mi corazón fracturado. Víctor intentó acercarse, su mano extendida en un gesto de reconciliación. Instintivamente, di un paso atrás, mi mente aún procesando las imágenes de él con otra, las palabras de su madre resonando en mis oídos. «¿Sabías que tu madre estaba al tanto de todo esto?». Cambié de tema, necesitaba saber hasta dónde llegaban las mentiras. Víctor se detuvo, su expresión se tornó sombría. Ella solo quería protegerme. Sabía que si lo sabías, te haría daño. Y aún así, lo hizo. El daño está hecho, Víctor. Mi voz era firme, aunque por dentro me sentía desmoronar. Hubo un largo silencio, roto solo por el sonido irregular de la lluvia que comenzaba a golpear las ventanas. La tormenta exterior parecía un reflejo perfecto de la turbulencia en nuestro hogar. En ese momento, Víctor cambió su tono, poniéndose a la defensiva, su voz endurecida por la frustración. «Pero mira cómo te has descuidado, Mica. ¿Qué esperabas? Soy un hombre, necesito ser complacido. No puedes esperar que me quede sin hacer nada». Sus palabras me dejaron sin aliento, no por la sorpresa sino por la crudeza de su justificación. El dolor se transformó rápidamente en ira. ¿Así que ahora la culpa es mía? ¿Mi físico es una excusa para tu infidelidad? Mica, yo puedo explicarlo todo, tartamudeó, su voz un murmullo traicionero. No sé si quiero tus explicaciones, Víctor. Solo quiero la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Y cuánto tiempo? Su silencio fue la confirmación que temía, y mientras las palabras se derramaban entre nosotros, el amor que pensé que duraría para siempre se desvanecía en el aire frío de la noche. Aquella conversación marcó el inicio de una nueva Micaela, una que no solo buscaría respuestas, sino también su propio camino en el tumulto de una vida que había sido trastocada sin advertencia. Era el comienzo de un despertar doloroso, pero necesario.
Después de la confesión y las palabras hirientes de Víctor, el silencio se instaló entre nosotros como un invitado no deseado, espeso y sofocante. La casa, una vez llena de risas y promesas de amor eterno, ahora resonaba con el eco de mi dolor y la traición palpable que pendía en el aire. Pasé las noches siguientes en el sofá del salón, incapaz de compartir la cama con el hombre que había compartido mi vida, pero que ahora se sentía como un extraño. Mis pensamientos eran una tormenta de emociones, cada recuerdo dulce ahora envenenado por la duda y el desengaño. El sueño me eludía, y en su lugar, las lágrimas se convertían en mis solitarias compañeras nocturnas. Una mañana, después de otra noche sin sueño, me enfrenté al espejo del baño. Los ojos que me devolvían la mirada estaban hinchados y rojos, el reflejo de una mujer que apenas reconocía. ¿Cómo pude ser tan ciega?, murmuré para mí misma, la voz quebrada por el peso de mi propio desencanto. La Micaela que una vez fui parecía desvanecerse, dejando atrás solo la sombra de la mujer que soñé ser. En mi soledad, empecé a recoger los pedazos de mi dignidad desmoronada. Sabía que, para sanar, necesitaba espacio, tiempo y aire fresco, lejos de la opresión de las paredes que guardaban tantos secretos. Decidí salir a caminar, buscando algún consuelo en el ritmo monótono de mis pasos sobre el pavimento. El parque local, con sus senderos rodeados de árboles antiguos y bancos vacíos, se convirtió en mi refugio. Una tarde, mientras observaba a las familias y parejas paseando, una mujer mayor se sentó a mi lado en el banco. Su presencia era calmada, y sus ojos, llenos de una sabiduría serena, se posaron en mí con una gentileza que me faltaba hace días. El corazón roto puede sentir como el fin del mundo, pero a veces es solo el principio de algo nuevo, dijo, su voz suave como una caricia. No dejes que el dolor te defina. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en mí. No sé si puedo, admití, la voz temblorosa y llena de dudas. Pero lo harás, afirmó ella, con una certeza que deseé poder sentir. Cada día, cada paso que das sola, te está llevando hacia la persona que estás destinada a ser. La conversación con la desconocida plantó una semilla de esperanza en mi corazón herido. Regresé a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad de un futuro donde yo podría ser la protagonista de mi propia vida, no una víctima de las circunstancias. Esa noche, por primera vez desde la revelación, el sueño vino a mí, no sin sueños pero con una promesa de renovación. Al despertar, la decisión estaba clara en mi mente. Hablaría con Víctor, no para reconciliarnos, sino para decirle que necesitaba espacio para sanar, para redescubrir quién era Micaela sin él. Era el momento de redefinir mi vida, de encontrar mi fuerza en la vulnerabilidad y de aprender a amarme a mí misma, más allá del amor que pensé que había perdido para siempre. Aquella mañana, mientras los primeros rayos del sol filtraban a través de las cortinas, me levanté con una determinación que había sido ajena durante las últimas semanas. Hoy sería el día en que enfrentaría a Víctor no con ira o tristeza, sino con la firmeza de quien ha encontrado una nueva dirección en su vida. Lo encontré en la cocina, preparando café, la normalidad de su gesto contrastando profundamente con la tormenta que había azotado nuestro hogar. Al verme, su expresión cambió, quizás esperando una continuación de nuestras discusiones pasadas o una nueva ola de recriminaciones. Sin embargo, respiré hondo y me acerqué con calma. Víctor, necesitamos hablar, comencé, mi voz firme pero libre de cualquier acritud. Él asintió, apagando la cafetera, la seriedad marcando su rostro. Mica, yo. Empezó, pero levanté una mano para detenerlo. Escucha, he pasado muchas noches en vela pensando, reflexionando sobre todo. Y he llegado a una decisión. Necesito tiempo y espacio para mí, dije, cada palabra cargada de la claridad que el amanecer me había traído. Esto no es solo sobre lo que hiciste, es sobre quién necesito ser yo. Y no puedo ser esa persona aquí, contigo. Víctor palideció, quizás esperando un camino hacia la reconciliación, pero lo que encontró fue el cierre de un capítulo. ¿Estás diciendo que esto es el fin? No sé si es el fin de nuestra historia, pero es el comienzo de la mía. Necesito redescubrirme, sanar y crecer. Y eso requiere un espacio que este lugar, lleno de nuestros recuerdos, no me puede proporcionar. Las palabras parecieron golpearlo con una fuerza que no esperaba, pero su respuesta fue tranquila, un reflejo de la comprensión que finalmente había comenzado a asimilar. Entiendo, Mica. Y lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar. Te apoyaré en lo que necesites hacer. Siempre te querré, lo sabes. Sí, y te agradezco por eso.
También te quiero, Víctor, y quizás por eso necesito hacer esto. Para recordar quién era yo antes de todo esto, y quién puedo ser después. Con un último abrazo, uno que contenía todos los buenos momentos y todos los dolores pasados, nos separamos. Empaqué algunas cosas, lo suficiente para empezar de nuevo, y antes de salir por la puerta, eché una última mirada a la casa que había sido mi hogar. Sentí una mezcla de nostalgia y alivio, pero sobre todo, sentí esperanza. En los meses siguientes, me dediqué a mí misma de maneras que había olvidado que eran posibles. Tomé clases de arte, me uní a un grupo de senderismo, y cada paso que daba hacia adelante me hacía sentir más ligera, más completa. Las noches ya no eran de insomnio y lágrimas, sino de planes y sueños. Y así, un día, mientras pintaba en el pequeño estudio que había alquilado en la ciudad, me di cuenta de que había encontrado lo que tanto buscaba, paz. No solo la paz de estar sola, sino la paz conmigo misma, con mi pasado y con un futuro que, aunque incierto, se veía brillante y lleno de posibilidades. Aprendí que el amor propio no solo es posible, sino necesario, y que cada final, por doloroso que sea, es también el preludio de un nuevo comienzo. Esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre, de cómo encontré mi fuerza en los lugares más oscuros y de cómo, finalmente, el amanecer trajo consigo una nueva vida, mi vida, que estaba solo esperando ser vivida. Si te ha gustado mi historia, te invito a que le des un like, compartas el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.